Hola, soy la estudiante Vera Osaeta Darelin Nicor de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. Les voy a presentar el portafolio virtual de la asignatura Ecología del Desarrollo Humano, impartida por la docente Joana Bello. El presente índice contiene todos los temas que hemos visto durante el segundo parcial. En el segundo parcial de la materia Ecología del Desarrollo Humano, aprendí los aspectos emocionales, afectivos y cognitivos de un niño. Además, cómo se desarrolla su inteligencia y cómo es la evolución del juego infantil. A su vez, interiorizamos en todo lo que respecta a las habilidades motrices, las sensaciones, percepciones, el control y conciencia corporal, la estructuración del espacio temporal, incluso los factores que intervienen en el desarrollo motriz. Son temas que voy a exponer a continuación para que tengan una idea clara de lo que les acabo de mencionar y así comprendan o tengan una idea general de lo que se imparte en la materia antes mencionada. Cada tema ha sido expuesto y enseñado con esmero por parte de la docente y por consiguiente se han reforzado mediante actividades. Aspectos emocionales y afectivos. Está el desarrollo de la personalidad, el conocimiento de sí mismo y el desarrollo de los roles de género. En el desarrollo de la personalidad hay dos posturas, la psicoanalítica y la biopsicosociales. En la postura psicoanalítica existen dos teorías, teoría de Freud y teoría de Erikson. De acuerdo a la teoría de Freud, en los años preescolares se da la fase anal y la fase fálica. La fase anal es la maduración de expulsar o retener esfínteres y el niño entre 2 y 3 años va a vivir esa etapa como una forma de sentirse orgulloso por sus creaciones. En la fase fálica, los niños de 3 a 5 años descubren las diferencias entre los genitales de niños y niñas, lo que les puede provocar sentimientos de angustia y miedo. Además, los niños atraviesan el complejo de Edipo. Ese es el deseo que ellos tienen por el progenitor del sexo opuesto y la realización con el progenitor del mismo sexo. En los años escolares se da el periodo de latencia, que ya lo sexual deja de ser una conflictiva afectiva para el niño, para así dar paso a la curiosidad intelectual, que está expresada en las actividades sublimatorias que posibilita la escuela. En los años preescolares, de acuerdo a la teoría de Erikson, se da la autonomía iniciativa, es donde el niño alcanza cierto grado de autonomía, pero aún conserva un toque de vergüenza y duda. Además, en esta fase es fundamental la presencia de los padres para que el niño desarrolle su autocontrol y su autoestima, que eso es importante. En la fase de iniciativa versus culpa, el niño ya busca planear y llevar a cabo sus actividades, pero con la rigidez del superior, que lo hará sentirse culpable de sus acciones cuando éstas no tienen la aprobación social. En los años escolares, la teoría de Erikson dice que laboriosidad versus inferioridad. En esta fase, para lograr una identidad saludable, el niño debe desarrollar una actitud en donde imprime esforzarse para lograr buenos resultados, pero igual va a existir algo de inferioridad. En las posturas psicosociales, la fase de oposición e inhibición, que se da en torno a los 3 años, pues el niño se va a oponer a los demás, siempre tratando de prevalecer. Eso se denomina hoy en día como la rebeldía de los 3 años. El periodo de gracia, en torno a los 4 años, el niño ya va a buscar la aceptación y el afecto de los demás, pero seduciéndolos mediante sus gestos, palabras y acciones. Periodo de representación de roles, en torno a los 5 años, los niños imitan características de las personas que admiran, que por lo general son el padre para el niño y la madre para la niña. De sí mismo. En los años preescolares, los niños tienen tendencia a describirse en términos de las actividades que realizan. Por ejemplo, soy una niña que sabe leer o soy un niño que juega fútbol. Se describen también en términos globales. Soy buena en la escuela. También concibe las relaciones sociales como simples conexiones entre personas, los términos de amigos, compañeros y hermanos.
Además, elaboran un autoconcepto en base a evidencias externas y arbitrarias. Por ejemplo, una niña de 5 años puede decirnos que es mala porque rompió un jarrón. En los años escolares, realizan discriminaciones cada vez más finas en la descripción de uno mismo. Antes me gustaba jugar a correr, pero ahora no me gusta nada. Y también realizan descripciones referidas a contenidos o rasgos internos. Por ejemplo, me gusta jugar con mis amigas en mi casa, pero no me gustan los juegos en la calle. En el desarrollo de los roles de género está el desarrollo del concepto de género, que dice que los niños comienzan a comunicar lo que saben sobre el género a medida que incorporan a su vocabulario y utilizan de manera correcta etiquetas como mami y papi. Y eso se da entre los 2 y 3 años. Y hacia los 3 años, la mayoría de los niños ya pueden dominar a sí mismos en forma precisa como niño o niña. Entre los 5 a 7 años, ellos comienzan a entender que un género es un atributo inmutable. En el desarrollo de los estereotipos de géneros, los niños aprenden cada vez más sobre los juguetes, actividades y áreas de logro considerados apropiados para niños y para niñas. Y en el desarrollo del comportamiento tipificado por el género, ya surgen preferencias por los compañeros de juegos del mismo sexo o los juguetes y actividades tipificadas por género. Aspectos cognitivos y desarrollo de la inteligencia. Tenemos la función simbólica y la inteligencia del niño. La función semiótica o simbólica es la capacidad de emplear símbolos o representaciones mentales como palabras, números o imágenes a los que la persona ha otorgado un significado. Eso permite pensar en las cosas sin que se encuentren físicamente presentes. Esta función se manifiesta mediante 5 conductas. La imitación diferida. Esto se da hacia el año y medio. El niño ya reproduce acciones de tiempo y después de haberlo visto y sin necesidad de tener el modelo a la vista. El dibujo. El niño representa gráficamente sus experiencias y conocimientos sobre el mundo mediante el dibujo. El lenguaje. A partir del surgimiento de la función simbólica, el niño accede en sentido estricto al lenguaje hablado. El juego simbólico. El juego simbólico son juegos de rol o ficción. Es propio del periodo comprendido entre los 2 y 5 a 6 años y permite al niño asumir distintas posiciones, mostrar sus capacidades y expresar sus progresos frente a los otros. Y por último, la imagen mental. Es la forma de representación interna ligada al recuerdo de un objeto o fenómeno. Inteligencia preoperacional. Es parte de la inteligencia del niño. Esta inteligencia preoperacional tiene 2 fases, según Piaget: la preconceptual y el pensamiento intuitivo. La preconceptual, que se da en la edad más temprana de 2 a 4 años, pues el infante va a lograr la representación de objetos o cosas a partir de un sonido u otro objeto. Ejemplo, meterse en una caja de cartón e imitar un sonido similar al de un motor, para simular que va conduciendo un vehículo. También explica sus creencias y teorías sobre el mundo, y el niño comienza a pensar en términos de relación. Puede decir que la luna crece cuando se va haciendo llena, pensando que lo que hace tal como ocurre con los seres vivos. El niño también es capaz de pensar y expresar lo que piensa, pero rara vez tiene en cuenta lo que pueden estar pensando o sintiendo los demás. A eso se le denomina pensamiento egocéntrico. Tampoco no es capaz de mantener la identidad de los objetos cuando se producen cambios visibles. Ejemplo, cuando compara igual cantidad de líquido en 2 recipientes diferentes, él va a centrar su razonamiento solo en la altura de los vasos, afirmando de manera errónea que uno de ellos, es decir, el más alto, tiene más líquido. El pensamiento intuitivo, entre los 4 a 7 años.
El infante no actúa por la razón, sino por la intuición, y hay que afirmar sin pruebas. Además, la función simbólica está en su máxima expresión y puede tener una conversación continuada en la que manipula diversas situaciones y objetos, expresando solo una idea a la vez. Además, los niños asumen que las demás personas piensan y que una breve explicación de sus pensamientos hacen que todos lo entiendan. Ya pueden centrarse en dos dimensiones y adquieren el principio de dependencia funcional. La inteligencia del niño en el año escolar ya pasa a ser una inteligencia operatoria concreta, que es la evolución de la inteligencia operatoria concreta según Piaget. El pensamiento del infante en esta inteligencia es interno, concreto y descentralizado. Interno porque los agrupamientos se llevan a cabo en su mente. Concreto porque van a manipular los objetos del mundo real. Y descentralizado porque el infante ya puede concentrarse en dos aspectos de un mismo fenómeno y es capaz de coordinar con ellos. Alrededor de los 7 años, el niño adquiere la capacidad intelectual de conservación de cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos. Alrededor de los 8 años, el niño desarrolla la capacidad de conservación de materiales. Vemos un ejemplo, por ejemplo, que el niño tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolillas, el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas de la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original, y eso es lo que implica la reversibilidad del pensamiento. Alrededor de los 9 a 10 años, el niño ha accedido al último paso, que es la conservación de superficies. Puesto frente a cuadros de papel, el niño se puede dar cuenta que se reúnen en la misma superficie, aunque estén esos cuadrados amontonados o dispersos. Evolución del juego infantil. El juego. El juego no solo es relevante para el desarrollo infantil, sino que también es un derecho que deben tener todos los niños, el derecho a jugar. Para el niño, el juego significa recortar cada vez un trocito de ese mundo para sí, y ese pedacito comprenderá a un amigo, objetos, reglas, un espacio a ocupar, un tiempo a administrar y riesgos a correr. El niño juega porque quiere y desea hacerlo. El juego le genera satisfacción y gozo, activa sus capacidades de personalidad, le ayuda a desarrollarse y a mejorar su autoestima. Varios juegos poseen reglas severas, por lo que tienden a producir cansancio, fatiga y agotamiento en el infante. Y a medida que los niños avanzan en su proceso de desarrollo, los juegos también varían en función de la edad y periodo evolutivo por el cual ellos atraviesan. Siempre hay que recordar que los adultos tienen la función de dejar hacer, dejar jugar, dejar perderse en el tiempo, dejar que el niño como individualidad logre encontrarse con el mundo en una relación excitante, repleta de riesgos y de aventuras, siendo el motor más potente de este espacio lúdico el placer. El juego contribuye en los ámbitos psicomotor, psicosocial, cognitivo y emocional. Psicomotor, porque el niño descubre sensaciones nuevas, coordina movimientos de su cuerpo, desarrolla su capacidad perceptiva, explora sus posibilidades sensoriales y motores y va conquistando su cuerpo y el mundo exterior. Psicosocial, porque los niños mediante el juego entran en contacto con sus pares. Hay una interacción que le permitirá conocer a las personas que le rodean, además de aprender normas y reglas de comportamiento que a su vez le ayudarán a adaptarse a cada contexto. El cognitivo, pues, origina la creatividad, estimula la atención en la memoria, desarrolla la imaginación, estimula la discriminación, fantasía y realidad, y es una vía de comunicación que facilita el desarrollo del lenguaje. La emocional, pues proporciona satisfacción, gozo y alegría a los niños, logra descargar sus tensiones, problemas, enojos, encauzando sus energías de forma positiva. Posibilita la expresión simbólica de la sexualidad infantil y el proceso de identificación sexual.
Juego. Los tipos son los sensoromotores o de ejercicio, los simbólicos o los juegos de regla. Los juegos de ejercicio consisten en la repetición y variación de movimientos por puro placer funcional. Ese placer deriva del nuevo poder adquirido por el dominio de las propias capacidades motoras. De ese modo los niños experimentan placer en la medida en que son capaces de repetir acontecimientos y provocar efectos al experimentar el mundo con sus sentidos del tacto, la vista, el sonido, etc. Los juegos simbólicos es la asimilación de la realidad al yo, por medio de la ficción simbólica. Los niños adquieren la capacidad de codificar sus experiencias en símbolos y pueden recordar imágenes de acontecimientos pasados. Los juegos de regla aparecen alrededor de los 7 años y se caracterizan por estar estructurados en base a reglas objetivas. También son juegos de combinaciones sensoriomotoras como carreras, lanzamiento de canicas, etc. O intelectuales como las cartas, juegos de mesa, el ajedrez, entre otras. Habilidades motrices. Las conductas reflejas, el control motor reflejo. Los reflejos son acciones involuntarias de automáticos provocadas por estimulaciones diversas como la luz, el sonido, entre otros. Los reflejos infantiles, de acuerdo a Ruiz Pérez, son los reflejos primarios o arcaicos, los reflejos postulares y los reflejos locomotrices. Los primarios o arcaicos son respuestas relacionadas con la alimentación, la protección, como el reflejo del moro, reflejos oculares, reflejos bucales de Babinski o reflejos manuales que vamos a ver a continuación. Los reflejos postulares permiten al niño reaccionar ante las fuerzas gravitatorias. Ejemplo, cuando los movimientos de las extremidades se sitúa o acomoda para amortiguar la caída. Los reflejos locomotrices tienen parecidas morfologías con comportamientos motrices voluntarios como la trepa, la reptación, el gateo o movimientos natatorios que también vamos a ver a continuación. Los reflejos primarios del recién nacido. El reflejo de agarrar o de presión o aferramiento es cuando se estimula la mano del bebé y él flexiona los dedos con fuerza sobre el estímulo. El reflejo de Babinski, al tocar la planta del pie de los dedos se abren en forma de abanico y se doblan hacia adentro. El reflejo de hociqueo, al tocarle la mejilla, el niño suele girar la cabeza, abre la boca y empieza a chupar. El reflejo del moro, el niño ante un fuerte estímulo y repentino provoca una extensión brusca sobre su pecho y a la vez arquea y echa hacia atrás la cabeza. El reflejo del cuello tónico, si se le pone boca arriba al niño, él va a girar la cabeza hacia un lado, extiende los brazos y la pierna del mismo lado y flexiona el brazo y la pierna opuesta. En los reflejos oculares, radica un parpadeo de los ojos ante diversos estímulos o cierre de estos. Y por último, el reflejo de raptación. El niño, situado boca abajo, hace movimientos coordinados que recuerda a un nadador y a un reptil. Control motor manual. El control motor fino se define como la competencia para coordinar y regular el empleo de los ojos y de las manos de forma eficaz y precisa. ¿Cómo se da eso? Pues el niño pasar de mantener la mano cerrada va a abrirla progresivamente. Al agarrar utilizando la posición pulgar, eso le va a permitir agarrar objetos pequeños. También aproximarse de forma lateral al objeto que pretende agarrar. Y va a adquirir el control manual, lo que le permite poder soltar con total dominio los objetos que agarra. Las habilidades genéricas. Los 5 primeros años de la vida del niño están considerados como un periodo en el que aparecen los patrones motores básicos y a medida que el niño se enfrenta a problemas locomotrices y aprende a manipular los objetos de su medio. Estas habilidades son andar, correr, saltar, lanzar, coger y golpear. Sensaciones y percepciones como fuentes de conocimiento.
Las sensaciones son las vivencias, la impresión o la experiencia que se advierte al reaccionar los sentidos ante los estímulos. Y las percepciones son experiencias ya más complejas como resultado de los procesos internos y superiores, además de la acumulación de la interpretación de las sensaciones. A continuación tenemos un cuadro donde existen los tipos de sensaciones, su información, la aparición, el receptor, el estímulo sensorial que se da, el estímulo clave, la reacción y la percepción. En este caso nos vamos a centrar en las sensaciones y percepciones, en el tipo de sensación y la respuesta de percepción. Los táctiles y cutáneos. La percepción serían diversas, como la suavidad, el placer, bienestar y el displacer. A la sensación del sabor, las percepciones son diversas como el placer y el displacer. Las sensaciones de dolor, las percepciones diversas como el placer o asco. En las sensaciones de audición se dan las percepciones diversas como placer, disfruta e irritabilidad. Control conciencia corporal, elementos del esquema corporal, organización y estructuración del espacio temporal. El esquema corporal es como una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes partes y sobre todo en relación con el espacio y con los objetos que nos rodean. Por lo que esquema corporal está relacionado con términos como imagen de sí mismo e imagen del yo corporal. El esquema corporal tiene fases como la lateralidad, el tono, equilibrio de la postura, el control y conocimiento corporal, la relajación y la respiración. El tono es uno de los elementos que componen el esquema corporal, pues es una fuente firme de estimulaciones propioceptivas que continuamente nos informan de cómo están nuestros músculos y cómo es nuestra postura. El equilibrio y la postura están en la base de la autonomía motriz y cualquiera de las habilidades motrices básicas como andar, correr, saltar y lanzar necesitan de un adecuado control de la postura y la automatización de las reacciones de equilibración. La lateralidad es la tendencia natural a utilizar un lado del cuerpo, con preferencia al otro, en todas las tareas que requieren una acción unilateralizada. La respiración es un acto automático, pero con una buena educación se puede modular y regular, adaptándolo a las diversas actividades. La relajación es la distensión voluntaria del tono muscular, acompañada de una sensación de reposo. El control y crecimiento corporal se da dentro de la estructuración espacio-temporal, en el que el niño ya haya superado todos y cada uno de los problemas de orientación. Aquí el niño organiza el espacio en función de su cuerpo, luego transporta las nociones de los objetos en relación con ellos mismos y finalmente valora y aprecia distancias de objetos, situaciones y los representa mediante símbolos, como vemos en la siguiente imagen. Factores del desarrollo de las habilidades, capacidades motrices. Existen factores que pueden coincidir o cooperar entre sí para que la adquisición de habilidades motrices progrese de una manera favorable. Esos factores son maduración, aprendizaje y la práctica motriz, el autoconcepto, la motivación y las emociones o emocionalidad. En la maduración, para adquirir las habilidades motrices, pues tienen que intervenir previamente la maduración de los músculos nerviosos y centros corticales, ya que en la maduración se establece el tiempo y el momento idóneo para iniciar el aprendizaje.
El aprendizaje estaría compuesto por reflejos, sensaciones, percepciones, inteligencia, memoria, imaginación, creatividad, por todo aquello que se enseña por medio de una intervención del adulto y por medio de un entorno rico en experiencias y posibilidades de movimiento. El aprendizaje requiere práctica. ¿Por qué? Porque con la práctica van a desaparecer los movimientos innecesarios y se incrementa la velocidad, la precisión y la facilidad, lo cual va a producir en el niño gozo o satisfacción, motivación intrínseca necesaria para mantener o incrementar la actividad. El autoconcepto es la imagen de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que creemos que otros piensan de nosotros, de lo que nos gustaría ser y de lo que pensamos que podemos conseguir. En el proceso final del autoconcepto se va a presentar la autoestima, que será un factor de gran influencia sobre la motivación del niño sobre sus conductas motrices. La motivación. Esto es un elemento de vital importancia para el desarrollo y la participación en las actividades motrices por parte del niño. Es importante buscar que el comportamiento del niño esté motivado por los refuerzos e incentivos y a la vez se debe generar expectativas de autoeficacia. Cuando el niño percibe que sus acciones son efectivas, pues surgen comportamientos como la curiosidad, la exploración, la manipulación, el juego. Por último, tenemos las emociones o emocionalidad. En el aprendizaje las habilidades emocionales comienza desde la cuna, por lo que los docentes deben continuar y de cuidar también en las clases de motricidad. Vemos un cuadro que son componentes claves de la capacidad de aprender en relación con la inteligencia emocional y la educación infantil. Está la confianza del niño, que ya con la confianza él va a controlar y dominar su cuerpo, la conducta y el mundo que le rodea. La dinámica de la sala también es importante. Debe ser orientada a la creatividad y espontaneidad del niño en las acciones y conocimientos para que ellos puedan desarrollar la capacidad de aprender, disfrutando y el pensamiento positivo. La curiosidad en los niños de investigar, experimentar sensaciones nuevas y descubrir el placer, la capacidad de comunicar deseos, sentimientos, el placer de relacionarse con sus compañeros, la capacidad de relacionarse con otros, comprender y ser comprendido, la capacidad de controlar las propias acciones motrices y el componente último es la actitud del maestro. Ellos tienen consideración y comprensión por cada uno de los niños, estimulación de las actividades individuales y grupales y también deben ocuparse del que el niño adquiera conciencia de sus propios sentimientos y su aceptación por parte del maestro y de los otros niños. En el segundo parcial también vimos un estudio de caso. Esto fue una actividad para que nosotros podamos identificar el área física, cognitiva y psicosocial de un niño. En este caso fue de Matías. Pues yo identifiqué que Matías, en su área física, él pasa manos desde el inicio hasta el fin, pasa cosas de un cuarto a otro y le gusta trepar y correr. En su área cognitiva, él ha memorizado un número de celular de la mamá, analiza cómo pasar el pasamanos, va desde el lado que los palos comienzan más unidos y en los últimos que están más separados se demora un poco más. Además reconoce quiénes son los miembros de su familia y piensa que el asma que le dio porque él se juntó con un amiguito que también tenía asma. Y por último, en el área psicosocial, él identifica sus nombres y apellidos, ayuda en casa cuando la mamá le da órdenes, juega con sus hermanos en casa y pocas veces va al parque de la ciudadela para encontrarse con sus amigos. Además, el hermano mayor le ayuda repitiendo el abecedario para que se lo memorice. Para que comprendan un poco más sobre el desarrollo cognitivo, físico y psicosocial de un niño, les voy a mostrar un video. Hola, les mostraré el desarrollo infantil de una niña de 3 años. Como desarrollo psicosocial, Gedania colabora espontáneamente con los adultos en actividades básicas. Eso.
Eso, peguémoslos aquí. Corazón. A ver. Wow. Como área cognitiva cognoscitiva, Gedania ubica figuras en los espacios que corresponden. La estrella, ¿dónde va? Eso. ¿Dónde va el círculo celeste? Muy bien. Este material didáctico y lúdico también desarrolla el área física, ya que realiza movimientos de manos, dedos y muñecas que le permiten coger objetos utilizando la pinza digital. En esta materia de ecología del desarrollo humano, aprendí todo lo referente al desarrollo de los niños y niñas, ya que me estoy preparando y educando para ser una futura docente de calidad y calidez en el ámbito de la educación inicial. Los conocimientos valiosos que he adquirido serán de mucha ayuda tanto en mi vida personal como profesional. Personal, porque actualmente tengo una hija y ahora sé cómo identificar algún retraso o insuficiencia en las áreas de su desarrollo y así poder optar por realizar actividades estimulantes de acuerdo a su edad o recurrir a algún profesional en el ámbito. Asimismo, como profesional, tengo que saber el desarrollo de mis estudiantes, qué autoconcepto tienen de sí mismo, si tienen un buen progreso cognitivo, físico, psicosocial, para implementar las actividades lúdicas de acuerdo a sus necesidades. Mi proyección como futura profesional es terminar la universidad con excelentes calificaciones y llena de conocimientos que me sirvan durante la docencia y me permitan llevar siempre presente la ética, tanto profesional como personal. Mis metas son asistir todos los días a clases de manera puntual, esmerarme por dar buenos trabajos, buenas exposiciones y lo no menos importante es ser una persona honrada y respetuosa con toda la comunidad universitaria. Brindarme ayuda a mis compañeros siempre que la necesiten, porque lo que más me gusta es enseñar y aprender. Por eso elegí esta carrera de educación inicial.